Mi novia dijo, mi ex tiene problemas económicos, así que se vendrá a vivir con nosotros. La eché y dejé que juntos se ahogaran en deudas. Cuando conocí a Erika, nunca intentó ocultar que antes de mí había existido alguien muy importante en su vida. Su ex se llamaba Magnus. Era noruego. Lo había conocido durante un intercambio universitario cuando viajó a Noruega para cursar un semestre. Según me contó, al principio apenas eran 2 estudiantes extranjeros que coincidían en algunas clases y salidas con otros compañeros. Magnus hablaba un inglés excelente, era bastante sociable y terminó ayudándola a adaptarse durante las primeras semanas. Con el tiempo comenzaron a salir. Cuando terminó el intercambio, ambos pensaron que la relación terminaría por la distancia. No ocurrió. Después de varios meses viajando para verse cuando podían, Magnus tomó una decisión que Erika siempre describía como una enorme prueba de amor. Dejó Noruega. Vendió prácticamente todas sus pertenencias. Renunció a su trabajo. Y se mudó definitivamente a México para comenzar una vida con ella. Vivieron juntos 4 años. Los primeros 2, según Erika, fueron probablemente los mejores de su vida. Magnus consiguió empleo, aprendió español con bastante rapidez y hasta se llevaba bien con la familia de Erika. Cada vez que ella hablaba de esa etapa, lo hacía con una sonrisa tranquila, como quien recuerda un buen momento que ya quedó atrás. El problema comenzó después. Primero apareció el alcohol. No de un día para otro. Fue algo gradual. Empezó saliendo con algunos compañeros del trabajo, luego bebiendo casi todas las noches y, poco a poco, el alcohol dejó de ser una forma de divertirse para convertirse en una necesidad. Después llegaron las drogas. Ahí fue cuando todo se vino abajo. Perdió el empleo. Empezó a desaparecer durante días enteros. Gastaba dinero sin control. Mentía constantemente. Erika me contó que durante meses intentó ayudarlo. Lo llevó con médicos. Buscó centros de rehabilitación. Habló con su familia en Noruega para pedirles apoyo. Incluso llegó a pagar algunas consultas con la esperanza de que aceptara tratamiento. Nada funcionó. Magnus siempre recaía. Finalmente, Erika entendió que no podía seguir sacrificando su propia vida intentando salvar a alguien que no quería salvarse. Terminó la relación. Cuando me contó toda esa historia, pensé que era un capítulo completamente cerrado. Jamás imaginé que volvería a convertirse en un problema para nosotros. Lo único que, con el paso de los meses, empezó a llamarme la atención fueron ciertos comentarios que Erika hacía de vez en cuando. Nunca hablaba de Magnus con odio. Nunca lo insultaba. Nunca decía que había arruinado su vida. Al contrario. Siempre encontraba alguna manera de justificarlo. No era un mal chico, las drogas simplemente acabaron con él. En otra ocasión, mientras veíamos un documental sobre personas que lograban salir de las adicciones, comentó: «Qué triste. Si Magnus hubiera aceptado ayuda antes, probablemente hoy tendría otra vida». También recuerdo una tarde en la que pasamos frente a una pareja de turistas nórdicos. Ella los miró unos segundos y dijo casi sin pensar: «Me acordé de Magnus. Siempre decía que algún día quería traer a sus padres a conocer México». No era una conversación constante. Podían pasar semanas sin que mencionara su nombre. Pero cuando lo hacía, siempre era con cierta melancolía. No con nostalgia romántica. Era diferente. Era como si sintiera pena por la persona en la que se había convertido. Yo nunca hice un escándalo por eso. Después de todo, habían compartido 4 años de su vida. Era normal que conservara algunos recuerdos. Además, nuestra relación era buena. Llevábamos casi 3 años juntos. Vivíamos en un departamento que rentábamos entre los dos. Ambos trabajábamos. Nunca habíamos tenido problemas económicos importantes. Ni discusiones realmente graves. Siempre pensé que, si algún día terminábamos, sería por alguna diferencia de proyectos o simplemente porque el amor se acabara. Jamás imaginé que un exnovio aparecería otra vez para destruir todo. Todo comenzó el día de nuestro aniversario.
Habíamos reservado una mesa en un restaurante bastante bonito del centro de la ciudad. No era un lugar de lujo, pero sí uno de esos restaurantes donde las mesas están separadas, la música es tranquila y el ambiente invita a conversar. Habíamos pedido una botella de vino. La comida acababa de llegar. Estábamos hablando de las vacaciones que queríamos hacer el siguiente año. Incluso bromeábamos con adoptar un perro porque el departamento finalmente permitía mascotas. Era una noche perfecta. O eso parecía. Entonces sonó el teléfono de Erika. Ella miró la pantalla. Es Iván. Yo conocía a Iván. Había estudiado con ella en la universidad y seguían siendo muy buenos amigos. Como siempre hacía, respondió la llamada en altavoz. Nunca le había gustado esconder conversaciones. Hola, Iván. ¿Qué pasó? Del otro lado no respondió con el entusiasmo habitual. Su voz sonaba seria. Muy seria. Erika, perdón por llamarte a esta hora. Ella frunció ligeramente el ceño. No pasa nada. ¿Todo bien? Hubo un pequeño silencio. Acabo de encontrarme con Magnus. En cuanto escuché ese nombre, levanté la vista. Erika también cambió completamente la expresión de su rostro. ¿Qué pasó con él? Lo vi en el parque que está frente a la central de autobuses. Ella sonrió con cierta tranquilidad. Ah, ¿te lo encontraste caminando? La respuesta de Iván hizo que esa tranquilidad desapareciera de inmediato. No. Estaba durmiendo en una banca. Erika abrió mucho los ojos. ¿Cómo que durmiendo? Sí. Pensé que estaba descansando, pero llevaba ahí bastante rato. Me acerqué porque me pareció conocido y resultó ser él. Ella dejó lentamente los cubiertos sobre la mesa. ¿Está borracho otra vez? Eso pensé al principio. Sí. No. Entonces. Iván suspiró antes de responder. Está viviendo ahí. Vi cómo el rostro de Erika perdía completamente el color. Debe haber algún malentendido. Ojalá lo hubiera. El restaurante seguía lleno de conversaciones, risas y platos chocando unos con otros. Pero en nuestra mesa parecía que todo había quedado en silencio. Iván continuó hablando. Le compré unas tortas y un café. Nos sentamos a platicar casi una hora. Erika apenas podía hablar. ¿Qué te dijo? Que logró dejar las drogas hace bastante tiempo. Ella sonrió apenas. Eso es bueno. Sí, pero cambió una adicción por otra. Ella bajó lentamente la mirada. ¿Cuál? Las apuestas. Sentí que el ambiente se volvía todavía más pesado. Iván siguió explicando. Empezó apostando pequeñas cantidades en partidos de fútbol. Después descubrió aplicaciones de apuestas deportivas. Luego casinos. Después préstamos. Cuando perdió dinero, intentó recuperarlo apostando más. Y cuando volvió a perder, pidió todavía más dinero. Era la historia que uno escucha una y otra vez con cualquier adicción. Solo cambia el nombre del vicio. ¿Y ahora? Preguntó Erika con un hilo de voz. Perdió el departamento. También el coche. Vendió casi todas sus cosas. Tiene deudas por todos lados. Nadie quiere prestarle dinero. Prácticamente se quedó sin nada. Erika tenía los ojos completamente húmedos. Yo permanecía en silencio. No porque no sintiera lástima. La verdad era que sí. Ver a cualquier persona terminar viviendo en un parque era algo triste. Pero también entendía que muchas veces las adicciones terminan precisamente así. Iván volvió a hablar. Nunca lo había visto tan derrotado. De verdad me dio mucha impresión. Parecía otro hombre. Muchísimo más delgado. Con barba descuidada. La ropa sucia. Ni siquiera levantaba mucho la mirada cuando hablaba. Erika respiró profundamente intentando contener las lágrimas. ¿Sigue limpio? Según él, sí. Dice que no ha vuelto a consumir drogas. Solo que las apuestas terminaron destruyendo lo poco que había logrado reconstruir.
Hubo un silencio de varios segundos. Después Erika hizo una pregunta que, en ese momento, me pareció completamente normal. ¿Tiene algún familiar aquí? No. ¿Algún amigo? Los pocos que tenía ya se alejaron. ¿Y su familia en Noruega? Iván soltó una risa amarga. Dice que ya no quiere pedirles ayuda porque les mintió demasiadas veces. Perdieron la confianza en él hace años. Erika cerró lentamente los ojos. Podía notar perfectamente cómo intentaba procesar toda la información. Entonces Iván dijo una última frase. Una frase sencilla. Pero que terminó sembrando la idea que cambiaría nuestra vida. La verdad, creo que ya no le queda nadie en este país. Nadie. Vi a Erika quedarse completamente inmóvil. No respondió. No dijo absolutamente nada. Simplemente permaneció mirando el mantel de la mesa con la mente perdida en algún lugar. Cuando terminó la llamada, Erika dejó el teléfono sobre la mesa sin decir una sola palabra. La comida seguía caliente. Las copas de vino permanecían prácticamente intactas. Pero el ambiente había cambiado por completo. Los dos permanecimos en silencio durante varios segundos. Ella miraba fijamente el mantel. Yo intentaba encontrar algo que decir. Finalmente rompí el silencio. Es horrible. Erika levantó lentamente la cabeza. ¿Qué? Lo que le pasó a Magnus. Ella me observó con una expresión difícil de interpretar. ¿En serio crees eso? Claro. Frunció ligeramente el ceño. ¿No te da gusto porque es mi ex? La pregunta me tomó completamente por sorpresa. ¿Qué? Lo digo en serio. Negué con la cabeza. Claro que no me da gusto. Ella seguía observándome. Como si intentara descubrir si estaba mintiendo. Respiré profundamente antes de continuar. Mira, Erika. Magnus nunca me hizo absolutamente nada. Sí, fue tu ex, pero eso no significa que quiera verlo viviendo en un parque. Ella permaneció en silencio. Ningún ser humano debería pasar por algo así. Vi que bajó ligeramente la mirada. Espero de verdad que logre salir adelante. ¿En serio? Sí. Tomé un sorbo de agua antes de continuar. Al final, eso tienen las adicciones. No importa si empiezan con alcohol, drogas o apuestas. Poco a poco destruyen todo lo que una persona tiene. Trabajo, dinero, relaciones, salud, muchas veces terminan exactamente así. Ella seguía escuchándome. Es una situación muy triste. Ojalá encuentre ayuda. Erika soltó un pequeño suspiro. Pensé que ibas a alegrarte. Negué nuevamente. No soy esa clase de persona. Hice una pequeña pausa. Jamás voy a celebrar que alguien termine durmiendo en una banca. Su expresión se suavizó un poco. Incluso sonrió con cierta tristeza. Gracias. No entendí por qué me daba las gracias. Solo asentí. Intentamos retomar la cena. Hablamos unos minutos sobre cualquier cosa. El postre llegó. Lo comimos casi en silencio. Después pagué la cuenta y regresamos al departamento. Durante el camino Erika estuvo mucho más callada de lo habitual. Pensé que simplemente seguía afectada por la noticia. No insistí. Cada persona procesa ese tipo de cosas de manera distinta. Cuando llegamos a casa, se quedó un largo rato mirando por la ventana del balcón. Incluso esa noche tardó mucho en dormir. Varias veces la escuché dar vueltas en la cama. Yo asumí que era porque estaba preocupada. Jamás imaginé que en realidad estaba preparando una decisión. Al día siguiente todo pareció volver a la normalidad. Cada uno salió a trabajar. Nos escribimos algunos mensajes durante el día. Nada fuera de lo común. Por la tarde incluso me preguntó qué quería cenar. Le respondí que cualquier cosa estaba bien. No había absolutamente ninguna señal de que algo importante estuviera por ocurrir. Llegué al departamento alrededor de las 7 de la noche. Erika todavía no había llegado. Preparé café mientras esperaba.
Unos 20 minutos después escuché la puerta. Entró lentamente. No venía llorando. Pero sí tenía esa expresión seria que uno pone cuando sabe que debe iniciar una conversación incómoda. Dejó el bolso sobre el sofá. Ni siquiera se quitó los zapatos. Simplemente se quedó de pie. Brandon. En cuanto escuché ese tono de voz, supe que algo no estaba bien. ¿Qué pasó? Ella respiró profundamente. Estuve pensando mucho en Magnus. No respondí. Solo esperé. Y también hablé otra vez con Iván. Sentí un ligero nudo en el estómago. ¿Cómo sigue? Igual. Guardó silencio unos segundos. Después continuó. No tiene dónde dormir. Qué mala situación. Ella asintió lentamente. Sí. Otra pausa. Cada vez estaba más claro que todavía no había dicho lo realmente importante. Brandon. Dime. Necesito pedirte algo. Apoyé la taza sobre la mesa. ¿Qué cosa? Ella respiró profundamente una vez más. Quiero ayudarlo. Asentí. Me parece bien. Ella pareció sorprenderse. Sí. Claro. ¿No te molesta? Depende de que entiendas por ayudar. Ella guardó silencio. Yo seguí hablando. Si quieres llevarle comida de vez en cuando. O buscar algún refugio. O incluso ayudarlo a contactar a su familia. No tengo ningún problema. Ella bajó la mirada. No es exactamente eso. Ahí fue cuando empecé a sentir que la conversación iba por un camino muy distinto. Entonces, ¿qué tienes pensado? Tardó varios segundos en responder. Quiero que viva con nosotros. Sentí que el tiempo se detenía. La miré intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Perdón? Solo mientras logra estabilizarse. ¿Estás hablando en serio? Ella asintió. Sí. Me levanté lentamente del sofá. Erika, estamos hablando de tu exnovio. Lo sé. El hombre con el que viviste 4 años. Lo sé. Y quieres meterlo a nuestro departamento. Ella empezó a hablar rápidamente. Como si llevara todo el día ensayando aquel discurso. No tiene a nadie. Está completamente solo. Solo necesita una oportunidad para volver a empezar. La observé sin decir una palabra. Ella continuó. Ya dejó las drogas. Ahora tiene otra adicción. Precisamente por eso necesita apoyo. Negué lentamente con la cabeza. No, Erika. Ella levantó la voz por primera vez. Ni siquiera has terminado de escucharme. Te escuché perfectamente. No. Se acercó un poco más. Déjame explicarte. Crucé los brazos. Está bien. Explícame. Ella tomó aire. Magnus fue una persona muy importante para mí. Sentí un pequeño golpe en el pecho. Es parte de mi historia. Eso ya lo sé. También es parte de mi corazón. Esas palabras hicieron que mi expresión cambiara por completo. Ella pareció darse cuenta. No me refiero a que siga enamorada. Entonces explícamelo. Me refiero a que no puedo verlo como si fuera un desconocido. Guardó unos segundos de silencio. Compartimos 4 años de nuestra vida. Lo entiendo. No puedo hacer como si nunca hubiera existido. Asentí lentamente. Hasta ahí podía comprenderlo. Pero entonces dijo algo que terminó de desconcertarme. Además. Hizo una pequeña pausa. Creo que incluso nos haría bien tenerlo aquí. La miré completamente confundido. ¿Cómo que nos haría bien? Ella respondió con una naturalidad que todavía hoy me cuesta creer. Pues el chico es noruego. Parpadeé. Sí. Es rubio. No entendía hacia dónde iba aquella conversación. ¿Qué tiene que ser rubio? Sonrió ligeramente. Como si estuviera diciendo algo completamente lógico. Daría buena vista a la casa.
Pensé que estaba bromeando. Esperé una sonrisa. Nunca llegó. Seguía hablando completamente en serio. Además, no puede vivir en la calle siendo rubio. Me quedé inmóvil. Durante varios segundos no fui capaz de responder. Solo podía mirarla, intentando averiguar si realmente acababa de utilizar el color de cabello de su ex como argumento para convencerme de que se mudara con nosotros. Erika me miró con evidente frustración. Pero tú dijiste que comprendías la situación. Dijiste que era horrible y que esperabas que saliera adelante. Asentí. Sí. Entonces prácticamente me diste el visto bueno para ayudarlo. Negué con calma. No, Erika. Lo que dije fue que me daba pena lo que estaba viviendo. Ella cruzó los brazos. Es lo mismo. No, no lo es. Respiré hondo antes de continuar. Que sienta compasión por alguien no significa que tenga la obligación de resolverle la vida. Su expresión cambió. ¿Resolverle la vida? Sí. Solo necesita un lugar donde quedarse. Nuestro departamento no es un albergue. Hablas como si fuera un desconocido. Para mí lo es. Ella comenzó a levantar la voz. Fue una persona importante para mí. Precisamente por eso no quiero que viva aquí. ¿No confías en mí? Esto no tiene que ver con confianza. Entonces, ¿con qué? La miré fijamente. Con sentido común. Hubo un silencio incómodo. Después continué. No pienso compartir mi casa con el hombre que fue tu pareja durante 4 años. Ella soltó una risa incrédula. Increíble. ¿Qué tiene de increíble? Pensé que eras más empático. Lo soy. No parece. Una cosa es sentir lástima por alguien y otra muy distinta meterlo a vivir con nosotros. Erika negó con la cabeza. No entiendes nada. Explícame. Si tú estuvieras en esa situación, yo jamás te dejaría solo. Yo tampoco esperaría que el nuevo novio de mi ex me abriera las puertas de su casa. Aquello hizo que su paciencia desapareciera. Siempre vuelves al mismo punto. Porque ese punto es el problema. No. Se acercó un paso. El problema es que eres inseguro. No. Respondí sin elevar la voz. El problema es que tú no entiendes los límites. Ella apretó los labios. Durante unos segundos ninguno habló. Entonces dijo una frase que terminó de romper cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo. No sé ni para qué te estoy preguntando. La miré. ¿Cómo? Al final yo también vivo aquí. Su tono era completamente distinto. Más frío. Más desafiante. También tengo derechos. Sentí un mal presentimiento. Ella terminó la frase sin apartar la mirada. Así que lo voy a traer. El silencio fue absoluto. No me importa lo que digas. Me levanté lentamente del sofá. Caminé hasta quedar frente a ella. La miré directamente a los ojos. Escúchame bien. Ella no retrocedió. Tú no eres la dueña de este lugar. Su expresión cambió. ¿Perdón? El contrato está a mi nombre. Yo compré los muebles. Yo pagué el depósito. Yo equipé este departamento antes de que tú te mudaras conmigo. Ella abrió la boca para responder, pero continué hablando. Si decides traerlo sin mi consentimiento. Hice una pequeña pausa. La próxima persona que va a dormir en una banca vas a ser tú. La bofetada llegó antes de que terminara de procesar mis propias palabras. ¡Paf! El golpe resonó en toda la sala. Sentí el ardor inmediato en la mejilla. Erika respiraba con fuerza. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Eres un desgraciado. Tomó las llaves. El bolso. Y salió dando un fuerte portazo. Durante varios minutos permanecí inmóvil. No corrí detrás de ella. No intenté detenerla. Simplemente me senté. La discusión había cruzado un límite que nunca imaginé que alcanzaríamos. Miré el reloj.
Las 9 de la noche. Después las 10. Luego las 11. Le envié un mensaje. No respondió. Intenté llamarla. Apagó el teléfono. A medianoche escuché un automóvil detenerse frente al edificio. No le di importancia. Hasta que oí voces en el pasillo. Después unas llaves intentando abrir la puerta. La cerradura giró. Erika entró. Pero no estaba sola. Detrás de ella apareció un hombre alto, muy delgado, de cabello rubio y barba descuidada. Llevaba una mochila vieja al hombro y una maleta pequeña con una rueda rota. No hacía falta que nadie me dijera quién era. Era Magnus. Nos observamos durante unos segundos. Yo esperaba, al menos, una actitud incómoda. Algo de vergüenza. ¿Alguna disculpa? No ocurrió. Entró como si tuviera todo el derecho del mundo. Dejó la mochila en el suelo. Me miró con una sonrisa arrogante. Así que tú eres Brandon. No respondí. Él dio otro paso. Vengo a defender a Erika. Fruncí el ceño. ¿Perdón? Ella me contó que quieres echarla. Miré a Erika. Ella evitó mi mirada. Magnus siguió hablando. Ella también vive aquí. Así que tendrás que aprender a compartir. Hizo un gesto señalando la sala. No te preocupes. No pienso ser una carga. Vivíamos juntos antes. Sé limpiar. Sé cocinar. También ayudaré con la casa. Lo interrumpí. ¿Ya terminaste? Sonrió. Todavía no. Pues será mejor que sí. Señalé la puerta. Porque ninguno de los dos se va a quedar aquí. Magnus soltó una risa. No puedes decidir eso tú solo. Claro que puedo. No. Su tono se volvió desafiante. Las cosas ya cambiaron. Erika intervino por primera vez. Brandon, por favor. Levanté una mano. No. Miré nuevamente a Magnus. Toma tus cosas y sal de mi departamento. Él dio un paso más hacia mí. No voy a irme. Última oportunidad. ¿Y si no? No respondí. Saqué el teléfono del bolsillo. Voy a llamar a la policía. Magnus sonrió con desprecio. Hazlo. Cuando empecé a marcar, él me empujó el brazo. ¿Qué haces? Intenté apartarlo. Fue entonces cuando lanzó el primer golpe. Sentí el puñetazo en el pómulo. Retrocedí un paso. Erika gritó. Magnus, basta. Él volvió a intentar acercarse. Esta vez no respondí con violencia. Simplemente conseguí alejarme lo suficiente para terminar la llamada. Necesito una patrulla. Hay un hombre agrediéndome dentro de mi domicilio. La policía llegó sorprendentemente rápido. 2 oficiales entraron al departamento. Separaron a Magnus. Tomaron nuestras declaraciones. Mientras verificaban sus datos, uno de los agentes frunció el ceño. Magnus. El otro revisó la información en la patrulla. Regresó unos minutos después. Tiene una orden de localización por varios robos y denuncias relacionadas con fraude. Magnus perdió completamente la seguridad que había mostrado al entrar. Eso es un malentendido. Los agentes no discutieron. Le colocaron las esposas. Erika comenzó a llorar. Debe haber un error. Uno de los policías respondió con tranquilidad. Eso lo determinará el Ministerio Público. Se llevaron a Magnus. La puerta volvió a cerrarse. El departamento quedó en silencio. Erika permanecía de pie, llorando. Yo respiré profundamente. Después caminé hasta la entrada. Tomé la maleta que Magnus había dejado. La puse fuera del departamento. Regresé. Miré a Erika. Tú también te vas. Ella levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? La relación terminó. Brandon, por favor. Negué lentamente.
Trajiste a otro hombre a vivir aquí después de decirte claramente que no. Solo quería ayudarlo. No. Respondí con calma. Tomaste una decisión por encima de nuestra relación y de mi voluntad. Ella rompió a llorar. No quise hacerte daño. Pero lo hiciste. Por favor, podemos hablarlo. Ya hablamos. No tengo a dónde ir. La frase me recordó inevitablemente la conversación del día anterior. Cerré los ojos unos segundos. Lo siento. Ella seguía llorando. Pensé que entenderías. Y yo pensé que respetarías esta relación. Abrió la boca para decir algo más. Pero ya no había nada que pudiera cambiar lo ocurrido. Aquella noche, Erika salió del departamento con una maleta y el rostro cubierto de lágrimas. Mientras la puerta se cerraba detrás de ella, comprendí que, por intentar salvar a alguien de su pasado, había terminado destruyendo el futuro que estábamos construyendo juntos. Actualización. Han pasado 3 meses desde que terminé mi relación con Erika. Sinceramente, pensé que nunca volvería a saber de ella. Bloqueé su número, eliminé sus redes sociales y seguí con mi vida. Incluso aproveché para redecorar el departamento. Necesitaba sentir que ese lugar volvía a ser mi hogar después de todo lo que había ocurrido. Creía que esa historia había terminado. Me equivocaba. Hace 2 días recibí una llamada de un número desconocido. Contesté pensando que era algo relacionado con el trabajo. Del otro lado escuché una voz que reconocería en cualquier parte. Era Erika. Lloraba. No ese llanto exagerado de una discusión. Lloraba de verdad. Brandon, por favor, no cuelgues. No respondí. Simplemente esperé a que hablara. Necesito pedirte perdón. Seguí en silencio. Entonces empezó a contarme lo que había pasado después de salir del departamento. Resulta que, cuando la policía detuvo a Magnus, ella estaba convencida de que todo había sido un malentendido. Pensó que las acusaciones eran falsas. Que él era una víctima de las circunstancias. Así que utilizó prácticamente todos sus ahorros para pagar a un abogado y conseguir que pudiera enfrentar el proceso en libertad. Cuando salió, Magnus le juró que iba a cambiar. Que aquella experiencia había sido suficiente para abrir los ojos. Que solo necesitaba una última oportunidad. Y Erika volvió a creerle. Después consiguió algo de dinero que todavía le quedaba ahorrado. Su idea era rentarle un pequeño departamento para que pudiera empezar de nuevo. Incluso le dio dinero para el depósito, la primera renta y algunos gastos básicos. Según ella, era suficiente para comenzar una vida tranquila mientras encontraba trabajo. Magnus tomó el dinero. Le dio las gracias. Le prometió que jamás olvidaría todo lo que estaba haciendo por él. Y desapareció durante 3 días. Cuando finalmente volvió a responder el teléfono, la verdad salió a la luz. No había rentado ningún departamento. No había comprado absolutamente nada. Se había gastado hasta el último peso apostando. Todo. Sin excepción. Erika me dijo que fue a buscarlo completamente desesperada. Lo encontró saliendo de un casino. Le reclamó. Le preguntó cómo había podido hacerle eso después de todo lo que había sacrificado por él. Entonces ocurrió algo que, sinceramente, no me sorprendió. Magnus empezó a reírse. Según Erika, la miró directamente a los ojos y le dijo: ¿De verdad confiaste en un adicto a las apuestas para que administrara dinero? Ella pensó que estaba bromeando. Pero no. Él siguió riéndose. La verdad es que te lo mereces por ingenua. Después le dijo algo todavía peor. Tú solita elegiste creerme. Ese ya no es mi problema. Erika intentó convencerlo de que buscara ayuda. Le recordó todo lo que había hecho por él. Le habló de los años que compartieron. Magnus simplemente se encogió de hombros. Le respondió que ya no sentía absolutamente nada por ella. Que solo había aceptado su ayuda porque ella se la ofreció. Y que, ahora que el dinero se había terminado, ya no la necesitaba. Después se dio la vuelta y se fue. Así de simple.
Erika terminó la historia llorando. Me dijo que había perdido todos sus ahorros. Que estaba viviendo con una amiga porque ya no podía pagar un lugar para ella sola. Que se sentía utilizada. Que yo había tenido razón desde el principio. Finalmente me hizo la pregunta que, supongo, llevaba toda la llamada preparando. Brandon, ¿crees que algún día puedas perdonarme? Respiré profundamente. No sentía alegría. Tampoco deseos de vengarme. Solo una enorme sensación de cierre. Le respondí con tranquilidad. Espero de verdad que puedas reconstruir tu vida, Erika. Ella comenzó a llorar todavía más. Pero nosotros ya terminamos hace mucho tiempo. Intentó decir algo. No la dejé. Te advertí lo que podía pasar. No porque fuera adivino. Sino porque las personas con una adicción activa solo cambian cuando realmente quieren hacerlo. No porque alguien las rescate una vez más. Hubo un largo silencio. Después le deseé suerte. Le dije que esperaba que encontrara paz. Y colgué. No he vuelto a saber de ella. Y, sinceramente, espero que así siga siendo.